Добрый день, дорогие друзья. Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría presentar a los participantes de los debates de hoy, que se denominan El arte como espejo de los procesos de globalización. Son los quintos debates de la serie de los encuentros en línea que la Casa de Rusia organiza en Barcelona con el apoyo y con la patrocinación de la Fundación Gorchakov. Los ponentes de hoy son Anton Belov, el director del Museo Garage. Buenas tardes, Anton. Gracias por estar con nosotros. En teoría, debe estar con nosotros el rector del Instituto Ruso de Arte Teatral, Grigori Zaslavsky. Esperamos que pueda conectarse. Luego, Valery Pechekin, buenas, es dramaturgo, comisario del programa Gogol, el Centro Gogol. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Durán. Carlos, muchas buenas tardes. Es el director de la Galería Senda, una galería del arte contemporáneo de Barcelona muy buena, y es el comisario y director del Festival Loop en Barcelona. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Chamo San, artista, pintor e ilustrador. Chamo, es muy agradable que estés con nosotros. Y estoy moderando estos debates yo, Ana Silunas, la directora de la Casa de Rusia en Barcelona. Por eso intentaremos esbozar los contornos del arte contemporáneo y entender si existen de verdad estos contornos. Trataremos de entender los motivos de los artistas y comisarios a la hora de crear sus obras y a la hora de formar las exposiciones o colecciones, y luego intentaremos entender cómo el arte contemporáneo influye en la sociedad moderna y cómo diferentes movimientos sociales influyen en el arte contemporáneo. Así es la agenda, la tarea máxima, y a ver qué haremos. Además, les estaríamos muy agradecidos a todos que nos escuchen si están muy activos. Por favor, funciona aquí el chat, pueden escribir vuestras preguntas, vuestras dudas. Estoy segura de que nuestros ponentes van a contestar con alegría, y así que vamos a tener una línea, una ola que nos refrescará con vuestras preguntas, que estoy segura de que van a ser muy interesantes y no estándares. Por eso me gustaría preguntar a todos los ponentes si existen, en su opinión, algunas explicaciones de la aparición, de los orígenes del arte contemporáneo y cuáles son los criterios de su reconocimiento. Y la segunda pregunta es, ¿quién y cómo determina qué es hoy en el siglo XXI un arte de verdad? Es una pregunta para todos los ponentes, por favor. Queridos ponentes, bueno, estoy preparado. A mí me parece que el arte contemporáneo en todas las épocas era diferente. Lo que ahora nos parece clásico, antes parecía como de vanguardia. Podemos decirlo tanto sobre Picasso como sobre los pintores medievales, sobre los maestros de Japón de otras épocas, cuando cambiaban las cabezas de Buda, y era como una revolución en la escuela de pintura clásica. Así que el arte contemporáneo de cada época es diferente. La pregunta es, ¿qué podemos denominar el arte contemporáneo? Mucha gente denomina el arte contemporáneo, de verdad no lo es. Y hasta lo que nosotros denominamos el arte contemporáneo no va a entrar en los anales de la historia porque no resultará tan importante. Y al revés, algo que ahora no notamos, luego puede entrar en la historia del arte, y por eso es muy difícil prever qué es lo que va a formar en el futuro
este tesoro del arte. Si pudiéramos hacerlo, seríamos muy ricos y podríamos llenar los museos, las exposiciones con las obras maestras, pero como no sabemos, no podemos preverlo, ahora tenemos que filtrarlo y para entender cómo separar el grano de la paja y cómo separar lo vano de lo precioso, encontrar los talentos de los pintores grandes que entrarán en la historia. Y entonces eso lo que entrará en la historia lo podemos denominar el arte contemporáneo. Muchas gracias, Antón. Es una visión muy interesante. ¿Alguien más quiere expresar su opinión para Yo si quieres, Ana, explicarnos? Te comentaría que este es un tema complicado en el que seguramente profesores de universidad tendrán tesis elaboradas, que yo no, pero que me cuestiono muchas veces yo mismo esto que estás preguntando. Obviamente que el arte contemporáneo es el arte que está coetáneo a tu momento, es un hecho. Pero si vamos un paso más atrás, pensamos qué es el arte o qué valoramos del arte en cada momento, se convierte en una tarea complicadísima saber lo que es el arte contemporáneo. Porque sabemos perfectamente que el arte clásico, que llamamos ahora clásico, ni siquiera era considerado arte, muchas veces era considerado artesanía sofisticada, una profesión en la que había un maestro que aprendía y el que desarrollaba un lenguaje, y no es hasta el siglo, no sé, hasta el Renacimiento, un poquito después que ya entra el manierismo, o sea, que entra el reconocimiento de la persona y el artista se erige en artista, ¿no? Pero fíjate que ahora, luego pasamos a un desarrollo en que la obra de arte pasa a ser menos importante y pasa a ser más importante la experiencia del artista. Pasa a ser más importante la microhistoria que explica el artista y que puede ser reflejo de una generalidad, ¿no? Y sin embargo, en paralelo, nos volvemos a plantear si los cánones tradicionales tendrían que aplicar para validar el arte. Yo creo que estamos en un momento muy interesante. El arte se ha utilizado siempre como herramienta de comunicación, como herramienta de poder, como herramienta de cultura, pero también de dominio de la cultura o de posicionamiento de una sociedad frente a otra. Ahora estamos viviendo un momento extraordinariamente voraz en ese aspecto, ¿no? O sea, hace un momento creo que empezabas a hablar o hablaremos más tarde de qué pasa con estos movimientos respecto a los géneros o respecto al Black Matter o respecto a determinadas cuestiones en las que el arte es utilizado como medio de reflexión al público, ¿no? Entonces, al final, la lectura que se hará, como decía Antón, de lo que estamos viviendo hoy en día, es muy interesante intentar abstraerse y tomar distancia e intentar entender si lo que nos está impresionando en este momento no tiene que ver con nuestro día a día, con lo que está pasando ahora, y deberíamos separarnos más, o al revés, hemos de meternos y utilizar el arte para luchar, transformar el momento, cambiar la sociedad en la que vivimos. Yo, como ya me estoy haciendo mayor, y llevo ya unos años en este mundo, uno pierde el idealismo del principio y de repente me cuestiono cosas y no lo tengo claro. Con lo cual esta pregunta que tú haces me parece tremendamente interesante. Me parece casi de filosofía, más que de historia del arte o de... ¿Sabes? Спасибо большое, Карлос. Muchas gracias, Carlos. Pero antes, hasta un momento determinado, el arte siempre tuvo a alguien quien hizo un pedido, un encargo. Por ejemplo, en Grecia antigua estaba claro qué adorar, para quién. En el Egipto antiguo también estaba claro qué era lo ideal, cómo eran los ideales
o sea el tesoro, o sea la belleza, lo que distinguía a los buenos de los malos, a los ricos de los pobres. En Roma antigua también tenían sus ideales, porque, o sea, la iglesia era como um, el principal quien regía el proceso. Y ahora en el arte contemporáneo no hay nadie quien haga este pedido, este encargo. ¿Quién es el principal? ¿Quién dicta las leyes? ¿Para quiénes se crea este arte? A principios del siglo XX, cuando empezaron a cambiar los movimientos, a alterar los movimientos, nunca hubo nada parecido, nunca hubo esta velocidad tan grande de cambios. Pero en el siglo XX, cada decenio crearon algo nuevo, luego lo quitaban y creaban algo nuevo de nuevo. Y ahora, ¿a qué acarreó esto? Tal vez sea una pregunta para Carlos, para Antón, para Chamo-san también. ¿Para quién ocurre eso? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Toda esta corriente. Es que hay muchos pintores, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Hay muchos pintores muy buenos en todo el mundo. Son pléyades de artistas, aunque yo no soy especialista en el arte contemporáneo, pero sé que hay muchas cosas tan interesantes, muchas obras tan interesantes, muchos artistas tan interesantes. ¿Cómo distinguir lo que es verdadero, auténtico? No puede ser todo, ¿sí? No puede serlo todo. ¿Qué pasa? Pero no hay consumidor, no hay quien haga demanda, quien haga pedido, no se entiende su obra. ¿Qué es lo que pasa? Puedo intentar contestar si se puede. Yo diría que no es de sorprender que en el siglo XX desapareció este encargador, porque me parece que sobre todo en el siglo XX, cuando aparecieron imperios, estados grandes, surgió el monopolio del arte estatal, un monopolio del arte ideológico, con la aparición, como en los Estados Unidos, de dos ideologías grandes formadas, la republicana y la democrática. Apareció muy claramente vistas aparecieron artes políticamente teñidas y el poder político es el quien rige, es el quien dicta las leyes en tal o cual arte. Una vez vi con mis amigos una película de terror, y mis amigos dijeron que la película fue rodada desde el punto de vista de los republicanos y no de los demócratas. Y empezaron a mostrarme los detalles que yo pasaba por alto y me convencieron de que, de verdad, hasta en aquella película que tenía que divertirnos, hubo un encargo político. Esto es lo que ocurre en todo el mundo, de verdad. Y es imposible evitarlo porque hay una ilusión. Hay mucha gente que desarrolla los imperios de los media y de tal o cual manera realizan sus políticas. Podemos estar tranquilos, los pintores muy a menudo tienen encargos y pedidos. Y además hay una lista, stop. Es un fenómeno muy frecuente. Yo siempre pido a todos mis empleadores esta lista, stop lista. Se trata de las empresas comerciales que también hacen encargos a los pintores, a los actores, a los escritores y escriben una lista de lo que no quieren oír. Por ejemplo, los nombres de sus rivales. ¿Sí? Y lo meten en esta lista stop. Me hacen un encargo y si es una situación contraria,
pero también muy importante. En la Federación de Rusia, por ejemplo, el encargo estatal en el cine es muy poderoso. Es un hecho consumado. Hay mucho dinero estatal en la esfera de cine. Sin el presupuesto estatal público no se rueda ninguna película en Rusia. Muchas gracias, Valery. Y, sin embargo, me gustaría oír que es verdad que en el quien erige desapareció en un momento determinado. Sí que seguimos con los pedidos, pero me gustaría escuchar la opinión de Anton Belov. ¿Cuál es el principio del que te guías tú en tu museo Garage que creaste? ¿Cuál es el museo de que te guíes cuando eliges a los artistas para tus exposiciones? ¿Qué esperas? ¿Tener un éxito, comercializarlo, provocar un interés hacia las obras? ¿Cuáles son tus criterios? Menos mal no tengo que elegir a los artistas, son los comisarios que lo hacen. Y nosotros somos una institución pública, tenemos discusiones abiertas, obedecemos la opinión del público, pero por supuesto hay algunos criterios para elegir a los pintores. Vemos si es importante su aportación, su carrera. Por supuesto, una parte de estos pintores se convierten con el tiempo en creadores polifacéticos, y también es importante que tengamos una lista stop, que todo el proceso es politizado. Hay que saber qué es lo que no tenemos que poner. Nosotros, además de los republicanos y demócratas, tenemos otras facetas también, y hay aspectos politizados que hay que mencionar, hay que entender, pero el arte en el museo existe en otro paradigma. Hasta un pintor no muy talentoso, pero que ha contribuido al desarrollo de algún grupo artístico, por ejemplo, puede estar en el museo, y al mismo tiempo algún artista no tan talentoso puede estar ignorado. Hay que ver las colecciones, hay que ver el contexto, la historia. La historia es bastante confundida. Muchos pintores muy talentosos no se ven, no se escribe de ellos en la historia del arte, no los conocen. Esto es un problema para todos los pintores del espacio postsoviético, por ejemplo, y de los países independientes ahora, porque muchos pintores no están integrados en el contexto. Por ejemplo, podríamos exponerlos, pero no los conocemos, y esto es un problema. El arte del mercado, el arte de la modificación de todo, lo rige el mundo anglosajón, y además es importante quién es quien lo subsidia, quien te da el presupuesto. Así que en el arte no todo está muy claro. El marketing también influye en tu galería, es muy importante entenderlo. Y sí, los artistas pueden desaparecer en la historia porque no hay criterios para seleccionar únicos. Es una multitud de factores. Creo que hay que preguntar a nuestro representante de la pintura. Creo que sería interesante saber su opinión. Muchas gracias. Es que se nos estamos acercando a una pregunta muy importante. ¿Qué es necesario para que sepan
un pintor. Creo que nuestros colegas españoles, por ejemplo, no conocen a Sasha Brenner. Es un personaje muy interesante, artista performanista, quien estuvo encarcelado porque en Ámsterdam pintó en la obra de Malevich el signo de dólar. La comunidad artística lo apreció, está claro, porque lo hizo. Malevich murió muy pobre, en miseria casi, mientras que los que vendían sus obras estaban muy ricos y por eso hizo esta acción el artista en contra de esta manera de enriquecer a costa del artista y al mismo tiempo sí atrajo la atención a su propia personalidad, Sasha, y por eso volvemos a la pregunta, ¿cuántas personas van a desaparecer porque no lograron declarar, no lograron manifestar de ninguna manera? Chanol-san, ¿qué piensas de ello? Los escándalos son necesarios, son importantes para que se conozca el nombre de un artista, o hay otras medidas para atraer la atención a ello. Hola, buenas. Bueno, básicamente yo creo que se están hablando muchas cuestiones aquí hoy. Hay algunas que son recurrentes, quizás ahora mismo en el mundo en el que vivimos tan mediatizado, pues aparecen muchas más veces estas preguntas porque venimos de todos los movimientos rupturistas del siglo XX y le tenemos que sumar el superavance tecnológico del siglo XXI. Entonces, a falta de estas reglas que se han ido rompiendo, más la cantidad de artistas que existen, es normal que nos tengamos que hacer muchas preguntas para saber cómo navegar entre tanta multitud. Es normal que también, pues, por esta gran cantidad de producción artística que se hace, cueste elegir, cueste discernir qué es el arte bueno y el arte menos bueno, por así decirlo. Y, bueno, entrando en el tema de la provocación, si la provocación es un elemento que valida si algo es artístico o no lo es, lamentablemente creo que en la última década las grandes provocaciones mediáticas en el mundo creativo tienen justamente que ver con el tema económico, como decías, un poco con el caso de la pintada del dólar en el cuadro de Malevich. Es decir, me vienen a la cabeza pues, el plátano con cinta de Mauricio Catalán o la escultura invisible que se vendió hace poco, obra de Salvatore Garau. Y las dos obras tienen que ver, o sea, su polémica tiene que ver con el precio de venta, más que con la idea en sí. Es decir, si esas obras no se hubiesen vendido, no habría habido una provocación. Y esa provocación no es tanto un tema de las reglas artísticas, sino a un contexto social actual de crisis mundial en la que una suma de dinero como esa en una obra que en principio no tiene o no le damos tal valor artístico, resulta una provocación no tanto para el mundo artístico sino para el resto de la población. Por otro lado, hay muchas otras provocaciones que se han dado en los últimos años en el mundo artístico, ya sea en Rusia o en España, que acaban siendo silenciadas o censuradas. Por ejemplo, hubo una procesión que hablaba del coño insumiso, que fue llevado a juicio en España por hacer agravio a los sentimientos religiosos. O, por ejemplo, en Rusia, pues es por todos conocido la encarcelación de las Pussy Riot por hacer un concierto en una iglesia.
Entonces, hay una diferencia muy clara entre las dos provocaciones. Una provocación tiene una intención absolutamente de denuncia política y social, y la otra provocación, bueno, esta provocación que tiene esa intención de crítica, creo que contiene un riesgo y, por lo tanto, a mi modo de ver, tiene un valor. En cambio, la otra provocación, que se basa tan solo en el tema económico, para mí pues carece de riesgo, es tan solo un tema de marketing en el mundo del mercado del arte y, por lo tanto, personalmente carece de interés, pero justamente es el que más atención mediática recibe. Спасибо Muchas большое. gracias. Muchas gracias. Очень интересно. Ha sido muy interesante. Carlos Durán, Carlos Durán, по этому поводу ничего не хотел ¿y бы tú, сказать? a ti te gustaría expresar tu opinión sobre la provocación en el arte? Me parece que como profesional puedes comentarlo. Todos quieren tener en sus galerías a un pintor que haya provocado un escándalo, una sensación. En España se compran loterías. Sí, los ponentes españoles saben de qué estoy hablando. Hay un factor psicológico. Y yo no compro lotería, no participo en lotería, pero sé que que este kiosco donde hubo un billete ganador, ahora este año aquí va a haber una cola porque la gente cree que precisamente allí hay que comprar un billete de lotería. Y me parece que con los artistas y pintores pasa lo mismo. Si hubo un escándalo con un pintor, tengo que comprármelo, atraérmelo a mi galería para atraer luego a mucha gente. ¿O hay algún otro factor para apreciar, un factor más importante que va a atraer al público? O sea, los escándalos, las provocaciones, si no son muy correctos, no son muy éticos, ¿puede esto influir? Por ejemplo, para ti es importante, Carlos, si la provocación es antiética, está en contra de tus principios, pero al mismo tiempo entiendes que gracias a tener a este escandalista en tu galería puedes atraer a mucha gente. ¿Vas a aprovechártelo? A ver, Ana, es que yo no estoy en esa línea. No, hay mucha gente que puede que utilice la provocación para generar interés, y tú estás mezclando con lo de la lotería, mezclas un factor muy importante dentro del mundo del arte, que es la especulación e incluso la ludopatía que mucha gente tiene apostando por un autor novedoso del que todo el mundo habla. Pero esto, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno tiene cierta edad, lo ha visto demasiadas veces. Es el paralelismo de lo que estamos viviendo ahora con todas las criptomonedas y la velocidad a la que sube y baja una moneda, y cómo toda la juventud cree que ese mundo es la leche, que todo lo que había pasado antes no valía para nada y que el mundo va a ser eso. Sin duda quedará algo de eso y quedará algo de alguno de los provocadores que tenemos, pero eso sirve para movilizar y generar consumo de gente que va muy despistada, ¿vale? Es gente que no entra en el mundo del arte buscando arte, entra en el mundo del arte buscando otras cosas. Casi siempre especulación, rentabilidad económica, en algunos casos reconocimiento social, etcétera, etcétera. La provocación por la provocación yo creo que está muy superada, ¿vale? Y más en los contextos de libertad en los que trabajamos ahora, que pese a que es verdad que hemos retrocedido mucho, y estaba hablando con vosotros que estáis en un país con una coyuntura que desconozco y que me parece muy distinta a la nuestra, pero estoy seguro que no tiene nada que ver con lo que debían ser los años 20, los años 10, el siglo pasado, etcétera, ¿no?
siempre pensamos que el momento y la transgresión del momento es la leche, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando ya has vivido lo que fue el movimiento punk o lo que fue el muro de Berlín, dices, ¿pero qué está reclamando ahora la gente, ¿no? Y luego cuando estudias historia y ves los otros movimientos realmente disruptivos, dices, hombre, hay mucho oportunista que aprovecha este momento y aprovecha ese ruido para generar facturación. Al final, el artista que es provocador y que finalmente genera un cambio en la sociedad, realmente, que los hay, suele ser mucho más ácido, suele ser una crítica más intelectual, suele ser una crítica más sutil. Y por ello, más difícil de que lo coja gran parte de ese mercado, que lo único que busca es el cambio inmediato de una valoración. Yo, personalmente, en la galería huyo de eso. En el festival que trabajamos de Louvre huimos de eso. No queremos eso. ¿Se nos cuela alguno? Claro, a todos se nos cuelan. Vivimos en una sociedad en la que no puedes hacer una burbuja que te impida que caigas tú mismo en la presión, ¿no? Pero le doy muy poco valor. Спасибо большое, Карлос. Muchas gracias, Carlos. Валерий, у меня Valery, к вам вопрос, если tengo можно. una pregunta para usted. Как вы считаете, спрос рыночный, ¿Cree как que он la влияет demanda на del mercado influye en el работу, proceso на de работу создания, la obra, de la и creación насколько y hasta qué grado вы осознанно адаптируете, если usted de вообще manera адаптируете свои consciente творчество вот под этот adapta su obra, si lo hace, массовый спрос? То, что говорил para esta сейчас demanda Карлос, masiva? такой мостик от Vamos a hacer este puente desde lo que acaba de decir Carlos hasta este tema del mercado y de la demanda. Muchas gracias por esta pregunta, precisamente por la pregunta de la demanda del mercado, porque mi primera educación, yo soy economista y las categorías económicas me son muy cercanas, pero diría que hoy el arte muy fácilmente se puede compararlo con una inversión bancaria. Por ejemplo, hay una inversión bancaria básica. Se puede invertir dinero y luego vas a recibir un porcentaje mínimo. A mí este tipo de transacción me recuerda una galería contemporánea del arte contemporáneo. Allí sus esfuerzos artísticos no van a desaparecer, no van a estar quemados, la gente va a tener acceso a ellos, pero hay un problema. Todas estas inversiones están por debajo del nivel de la inflación. Por ejemplo, su inversión le va a dar un 5% y la inflación es de un 10%. Esto significa que la demanda pública al artista hoy es mucho mayor que lo que le dan las galerías, mucho mayor que lo que le están listos dar los artistas. Por ejemplo, alguno está listo a darle un 30%, pero hay un mediador, siempre hay un mediador, como la galería, que dice, yo quiero exponer no solo tus obras, también quiero exponer las obras de otros pintores. Y si voy a exponer a algún provocador, escandalista, después de esta exposición puedo vivir tranquilo sin trabajar. Por eso las galerías pactan con estas inversiones que digo entre comillas básicas, de base, que van a rendir un porcentaje mínimo. Ahora todo el tiempo estamos hablando sobre las inversiones de riesgo que pueden dar un 30, 50 o un 100% de rendimiento artístico, pero al mismo tiempo pueden arruinarte. Chamosan acaba de mencionar Pussy Riot, que tienen un reconocimiento mundial siendo rusas, pero pagaron un precio muy alto por ello,
porque fueron encarceladas en la Federación de Rusia. Su arte no lo trajeron a la galería, lo trajeron al espacio que no estaba capacitado para sus danzas y canciones. Llegaron a la iglesia, al templo, y arriesgaron mucho si obtuvieron una fama muy grande, pero no sabían a ciencia cierta que la obtendrían. Lo que sí sabían, seguramente que las iban a encarcelar, a condenar. Por eso yo siempre miro cuáles son los riesgos que me ofrece un comisario, una galería o una edición. Justo ahora acabo de estar en el Instagram de Chamo-san y me gustaría comentar que es usted un pintor brillante, excelente, y además, si algunos de sus dibujos fueran fotografías, su Instagram estaría bloqueado. Sí, se puede dibujarlo, pero no se puede fotografiarlo. Yo tengo amigos fotógrafos que sin saberlo o haciendo un error colocaban las fotos de personas desnudas y ahora están bloqueadas en el Instagram. Así que cada uno tiene sus propios riesgos. ¿Los admitimos o no los admitimos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. De tal cual manera, muy a menudo volvemos al tema de provocación en nuestra conversación. Me parece que está relacionado con el arte contemporáneo. Me parece que no es tanto sobre la provocación, se trata sobre no mantener las fronteras, los límites. Y el arte moderno, el arte contemporáneo lo está intentando, si se puede hacerlo o no. El arte contemporáneo mira qué es lo que interesa al público, pero el precio puede ser muy alto y puede que no. Nunca sabemos si va a ser muy alto. Algunos lo hacen y lo pagan y luego alguien hace lo mismo y no tiene que pagarlo. Sí, es como una ciencia. Estamos tentando las fronteras. Todo el mundo científico, por ejemplo, está luchando por trabajar con los embriones de los humanos. Y lo mismo con Hearst, por ejemplo, quien estuvo cortando a las vacas y haciendo los experimentos y le condenaban entonces, pero ahora simplemente dicen que es un kitsch, no es agradable, y antes decían que él transbordaba las fronteras. O sea, no se trata tanto de las provocaciones, se trata de tentar las fronteras, los límites y ver si son temas polémicos y acuciantes. Y otra pregunta, otra cuestión es si se trata del arte o si no es el arte, porque un 80 o 70% de estas cosas no tiene nada que ver con el arte, pero el otro 20% sí que es el arte. Algún arte descubre algo nuevo y bueno, pero hay otras obras de arte que no lo hacen. Hay que medir las cosas. En el arte contemporáneo, no importa en qué esfera, los artistas abordan los temas más acuciantes, haciendo la sociedad desarrollarse de esta manera. Pero no se trata solo de la provocación, no será correcto. Claro que no, claro que no. Valery nos lleva al tema de las provocaciones, del precio por provocar. Hablo de la economía, pero me parece que hay que hablar de los límites. Es que estoy provocándoles. Si lo vemos y lo entendemos. Sí, y yo estoy muy guiada por usted. Veo que Anton lo entiende y yo soy víctima de la provocación. Es que Anton sabe que un artista muy a menudo trae una presentación de un proyecto y luego hace algo otro. Por eso es muy importante controlar lo que va a hacer el artista luego.
Pero es que la Asociación Estadounidense de Artes dijo después de Duchamp que el arte es todo lo que es el arte para el propio pintor, artista y para al menos una persona más. Me parece que después de esta afirmación, que está escrita en negro por el blanco, ya no tenemos nada que añadir. Porque si el arte es lo que parece el arte para el propio pintor, creador y para al menos una persona más, entonces, ¿cuáles somos? Todos somos creadores, entonces. No quiero decir la palabra Dios, pero parece que yo soy creador. Cada uno de nosotros resulta ser creador. Creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo. ¿Cuántas veces hemos visto en la exposición del arte contemporáneo y un visitante dice, bueno, mi hijo pequeño puede hacer lo mismo en 5 minutos y puede hacer algo 100 veces mejor? Tengo algunos conocidos que van a hacer alguna Ana o Juanita, pueden hacer algo mucho más interesante y valioso. Vamos a hacer un paso más. ¿Cuál es la diferencia entre el arte auténtico, entre la creatividad, entre lo de calidad, entre una obra de arte y lo que no lo es? ¿Qué paso hay que dar para que tu obra se convierta en una obra de arte? ¿O es que cada uno puede crear y decir que lo que acaba de hacer es una obra de arte? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que lo que creamos se convierta en una obra de arte? ¿Para qué? ¿Para distinguir lo bueno de lo malo? Y para que lo que hacemos se convierta en obra de arte, no desde el punto de vista de la Asociación Estadounidense, pero desde el punto de vista vuestro, de los que están coleccionando, creando. Es que el problema que nos planteas es como si estuvieras buscando una vacuna contra un arte malo. Sí que es que ahora todo el mundo está buscando una vacuna y nosotros también. Así es. Bueno, una parte del arte no funciona así. En cierta medida es también un virus que cambia, pero es imposible encontrar una vacuna para este virus. Así que esta cuestión en una media hora nos llevará a crear una censura en vez de una vacuna. Por eso yo dejo de buscar estas fórmulas que puedan distinguir lo bueno de lo malo. Yo como artista tengo que crear unos manifiestos. Tengo que decir qué arte quiero crear yo. Y entonces voy a tener éxito en algo. Siempre en estos casos recomiendo ver la palabra manifiesta con Kate Blanchett, donde hay muchas leyes y tú tienes que determinar estas leyes para ti mismo y es todo. Chamo, yo tengo una pregunta para usted si no está en contra. Su obra, ¿cómo está influenciada por la demanda? ¿Cómo influye lo que ocurre alrededor en su creatividad y su obra? ¿Cómo se adapta usted a lo que está ocurriendo? ¿Piensa en que quiere que hablen de usted? Bien, yo creo que ahora estaría bien hablar, aparte de lo que es el mercado del arte y la crítica artística o la crítica cultural, que supongo que son los, no sé, los valores que se han estado dando hasta ahora para un poco responder a la gran pregunta fundamental que se está repitiendo en este debate de qué es arte bueno y qué es arte malo.
Yo creo que en los últimos 10 años ha aparecido un nuevo contexto que no existía antes, que es el de las redes sociales, que de alguna manera democratiza tanto la producción como esa crítica o recepción del producto artístico. Por un lado, a nivel de la creación, ahí empieza a crearse un nuevo problema, un nuevo dilema para cualquier creador, ya sea dentro del mundo del arte o de la música o de la interpretación, que es esa presión constante de estar creando contenido nuevo. Digamos que quizás hasta hace 10 años un artista podía encerrarse en su estudio durante 6 meses para preparar una exposición individual y ahora, de algún modo, esa exposición debe hacerse cada día, ya sea con obras acabadas o documentando el proceso. Por lo tanto, volviendo un poco a esa pregunta que estábamos haciéndonos antes, de cómo hacer arte bueno o arte malo y cuál es el público que lo legitima, etcétera, etcétera, ahora mismo es todo el público. Y aquí entonces se tiene que poner más preguntas hacia ese crítico de arte, esas voces autorizadas que tienen que empezar a copar los medios generalistas para no instruir, pero sí dar ciertas guías al gran público, más que al creador en sí. O sea, al creador en sí ahora mismo se le está dando una presión tremenda de llevar su carrera, de lanzar un mensaje, de ser una especie de ejemplo para otra gente. Por lo tanto, es obvio que toda esa presión, de algún modo, desestabiliza la creación artística y pone una presión que antes no existía. Y por otro lado, pues eso, tendría que crearse en relación al público nuevas vías más allá de los valores puramente numéricos, ya sea el precio de la obra o los likes en Instagram, para poder discernir si una obra es buena o mala. Si vamos, por ejemplo, al mundo del cine, que todos conocemos más y hacemos una comparación muy sencilla, creo que es una buena crítica de cine tiene que ir mucho más lejos de la recaudación en taquilla o de la nota en una plataforma como IMDb. O sea, tenemos que huir de esos valores numéricos que reducen una creación artística, una experiencia creativa, para poder tener un criterio como público y, del mismo modo, dejar más libertad al artista para poder crear una obra que sea más personal, que tenga mucho más interés y que documente mucho mejor su época, que no esta vorágine que que estamos viviendo todos con la nueva dictadura de las redes sociales y esta producción obligada que nos ha introducido el capitalismo más voraz y el mercado del arte en general. Bueno, no sé, es realmente una presión nueva y que obviamente influye en la creación artística y que luego vemos a gente... Si pongo otro ejemplo muy rápido que habla un poco de la vocación artística. A día de hoy se utiliza mucho, o sea, el arte urbano ha tomado una relevancia muy potente. El muralismo, el graffiti ha pasado a las galerías ya hace tiempo, pero ahora mucho más fuerte. Y vemos como ciertos artistas muy reconocidos que quizás tenían un arte quizás un poco más de denuncia, más agresivo, como puedan ser Obey, Banksy o en España Okuda, van poco a poco transformándose en una máquina de producción cada vez más despolitizada, cada vez más estética y cada vez más pensada en el producto, más que en una obra que pueda trascender. Спасибо большое, Чамо.
Еще Muchas затрону gracias, Chamo. Has abordado un tema muy interesante. Hemos hablado del cine. Lo que ocurre en el cine es un tema aparte muy grande, pero entendemos que los blockbusters, o sea, lo que se vende mejor, las películas de acción, la violencia, la sangre, y lo mismo pasa en los dibujos animados. Esto está moldeando en el público contemporáneo una visión, su dirección al propio público. ¿Y qué ocurre en el arte contemporáneo, en su opinión? ¿Cómo será el ciudadano contemporáneo moldeado por el arte contemporáneo? Si esta cuestión se puede plantearla. ¿O es que no influye de ninguna manera el arte contemporáneo en el público? A mí me parece, perdonen que interrumpo, pero a mí me parece que el marcador muy claro del arte contemporáneo es su internacionalidad. Sobre todo para los que están creando los textos, son muy importantes las traducciones, por ejemplo. Si le están traduciendo a otros idiomas, esto significa que has tenido un éxito haciendo algo valioso para la gente de otra cultura. Mi drama, por ejemplo, acaba de estar traducido al francés, todavía no está traducido al español. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a traducirlo. Entonces, no en vano estamos aquí. Y he descubierto que mi drama está proyectado desde Rusia a la cultura europea. Esto quiere decir que he logrado decir algo importante con mi texto. O sea, la cuestión de la globalización es una cuestión positiva para mí, es un tema positivo, un tema que nos permitirá aprender a hablar los unos con los otros y encontrar unos puntos de referencia, unos valores humanos universales. De tal o cual manera la sociedad va a llegar a ello y los artistas serán los primeros en llegar a ello para estar preparados para ello. Por ejemplo, ahora todos, incluida Rusia, está discutiendo la cuestión del sexo, de la sexualidad de un ser humano. Pero, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos del futuro van a participar no solo los atletas transgenders, sino que también los robots, incluidos los robots. Y un artista de hoy tiene que ver lo que va a pasar, tiene que estar 2 pasos adelante, adelantarnos para preparar a nosotros y a sus lectores, a su público, para la solución de un problema que va a estar a un nivel mucho más complicado. Yo, por ejemplo, intento ser un artista así. Muchas gracias. Muchas gracias. Antón, ¿y qué piensas tú sobre la formación de la mundiación de un lector, del público? Es que me parece que es una pregunta muy abstracta, porque el público es muy diferente en todo el mundo. Pero ¿cómo es tu público? No hablamos de todo el mundo. Hablamos de tu propio público y de tu propia posición. ¿Quieres que tu público entienda algo después de tal o cual exposición? ¿O cómo en general es el público del Club Garage? Yo considero que el Club Garage, como cualquier otra institución cultural que tiene su propio objetivo, sea una exposición, un teatro, un museo, un centro de baile, es una institución que puede cambiar la sociedad. Conocemos a través de nuestras acciones otras culturas, conocemos a nosotros mismos mejor gracias a nuestros eventos y entendemos, llegamos a entender las ganas, los deseos, los pecados de otras personas. Llegamos a entender las cosas que desconocemos, llegamos a mirar dentro de nosotros mismos y llegamos a ser más tolerantes y
empezamos a pensar de manera más profunda. No es que tengamos que educar a todo el mundo sin cesar. Tenemos que crear las capas en el cine, la educación, en las exposiciones, para que diferente tipo de gente, diferente tipo de personas pueda entender algo, pueda impregnarse de tus ideas. Espero que no haya en el futuro robots en los Juegos Olímpicos, aunque lo dice Valery, y ya somos todos nosotros un tipo de cyborgs, personas cibernéticas, porque todos estamos sometidos a algún tipo de operaciones, intervenciones. Por ejemplo, tenemos implantes en vez de los dientes. Por eso, hasta si tienes una laca de pelo, ya eres una persona, ciberpersona. Esto es interesante, una interpretación interesante para los artistas también. Es que un artista no tiene que pensar que no habrá cultura. Hay que ver en el futuro, mirar el futuro, es verdad, pero no hay que pensar que todo desaparecerá, porque así nos desmotivamos pensando que no habrá ni cultura ni arte. Vamos a ver, yo tengo un hermano gemelo que invierte en los startups. Y cuando le digo que me preocupa mi trabajo, la falta de la importancia de mi trabajo, siempre me dice que lo que hago yo es lo único que tiene importancia, porque esta ciencia, los startups, el intelecto artificial no será tan importante como la cultura del arte. Es lo que nos va a permitir quedar a flote. Yo puedo decir que no solo tu hermano, muchos científicos, incluidos en primer lugar los estadounidenses, dicen que esto es lo más importante. Dicen que lo que va a salvar el mundo es el arte. Hemos llegado casi al dogma de Fyodor Dostoyevsky, quien dijo que la belleza va a salvar al mundo. Carlos, ¿quieres comentar algo? ¿No piensas que la belleza va a salvar el mundo o el arte va a salvar el mundo? No, solo quería confirmar que estoy muy de acuerdo con el hermano de Anton. Solo eso. Bueno, pues estamos de acuerdo todos. El arte y la cultura tiene que sublimar a la sociedad, o estamos todos muy perdidos si los valores son las startups y otras cosas. Como humanidad vamos para atrás, con lo cual hay que poner toda la fe en eso y ser autoexigentes nosotros con lo que hacemos, claro. Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en lo que estamos haciendo, evidente. Sí, es así, es que llegamos a un punto, a mi pregunta que formulé. ¿Qué quieren ustedes mostrar al público del futuro? ¿Cómo quieren ustedes educarlo al público que va a salvar nuestro mundo? ¿Cómo tenemos que educarlo? Entonces, el arte sí que tiene esta función de mejorar, perfeccionar a las personas, hacerlas más bondadosas y no más brutales, ¿verdad? El arte no es sobre la violencia. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Me gustaría comentar ahora que para mí personalmente el objetivo superior es que el público de nuestro teatro, a solas consigo mismo, después de nuestro espectáculo, este espectador tome decisiones correctas, que empiece a pensar cómo lo acabo de ver en el escenario, cómo pensaron los protagonistas que le conmovieron. Es muy importante que la persona que está sin un maestro, sin el teatro, sin un sacerdote, sin un médico, que esta persona sepa cómo vivir, cómo seguir viviendo en este mundo.
Y si este espectador, esta persona sabe, estando a solas consigo mismo, cómo curar sus propias heridas, o sean traumas psicológicos o heridas de verdad, o cómo comportarse con otras personas, esto quiere decir que sí, le hemos educado un poquito. Ну, тоже так. Понятно? Bueno, está claro, pero es que hoy todos estamos hablando sobre el coronavirus, ¿sí? Y ahora resulta que mucha gente no tiene conocimientos básicos de medicina, ni entendimiento de lo que es el cuerpo humano, ni qué es la naturaleza. Todas esas cosas que parece estudió en la escuela no le dicen de nada, no sabe nada. Esta persona iba al teatro también, leía los libros y luego cuando viene un momento crítico resulta que todo ello para él no tiene ningún sentido, no determina sus acciones al fin y al cabo. Este es el problema. Спасибо. Ну, всё-таки, чтобы Gracias человек por думал tu так comentario, глубоко, что pero para герой que la в persona siga pensando como el personaje del escenario, bueno, vamos a ver el ejemplo de Otelo, espero que no lo haga después de ver el drama. Bueno, si va a llegar a casa a ahorcar a su mujer, entonces hemos cometido un error, pero si va a entender que hay que compadecer a los demás. Entonces Shakespeare hizo su tragedia no en vano. Ahora podemos tener un debate, pero no voy a hacerlo porque el tema del teatro es mucho más polémico que el tema del arte contemporáneo en realidad. Es así. Bueno, supongamos. Y díganme, por favor, mis ponentes queridos, ¿qué temas, en su opinión, hoy son los más acuciantes y relevantes? Chano-san, por favor, ¿qué temas son los más relevantes hoy en el arte contemporáneo en España, por ejemplo? Y Carlos también, por favor, ¿qué temas son los más relevantes en el arte contemporáneo en España ahora? Y luego vamos a escuchar la opinión de los ponentes de Rusia sobre cómo la situación es en España. Chamo, ¿quieres Bueno, hablar tú? Chamo. O Carlos. Si Chamo está pensando, por favor, Carlos. O, si quieres yo no te... Yo te diría que los que están ahora... Hay que diferenciar lo que está de moda de lo que realmente importa. A mi modo de ver, estamos bajo una presión muy fuerte con temas muy inmediatos, que he citado alguno antes, de género, de algunos sistemas políticos, me atrevo a decir manipulación de la historia y la utilización nefasta de la historia, en vez de estar trabajando en pro de valores constructivos que no separen la sociedad, sino que construyan lugares de encuentro. Creo que es una cosa que está pasando en todas partes, o sea, está pasando en casi todos los países. La pandemia ha fomentado muchos giros hacia unos localismos que se convierten en nacionalismos en muchos casos y con eso comportan unos ciertos peligros. Abandonamos temas muy serios como el tema de o se utilizan temas muy serios como el tema de la inmigración y de qué va a pasar con el desequilibrio económico, y en vez de estar fomentando, creo yo que en vez de estar fomentando los puentes de entendimiento y los puntos de encuentro, se están trabajando temas muy propios, muy particulares, casi me atrevería a decir del barrio, ¿no? O sea, como de tu comunidad más íntima, olvidando los importantes. Y eso creo que, salvando honrosas excepciones, obviamente, pero digo, el discurso, en muchos casos, el discurso oficial impuesto y el institucional impuesto va en esta dirección. Y esto es pan para hoy, pero es hambre para mañana. Y esto es morfina para hoy, pero es un problema el día de mañana. Yo tengo muchas ganas de que salgamos de la pandemia todos, que volvamos a unas dinámicas universalistas, globalistas, en las que nos enriquezcamos culturas como las que estamos hablando aquí, más allá de un Zoom, como habíamos empezado a hacer físicamente, viniendo, por ejemplo, en el festival,
por poner un ejemplo, ¿no? Lo que hicimos con el festival, de Loop estar en Moscú y tanto Gazprobank como Garage como Pushkin, como no sé qué, estar en Barcelona. Esto genera riqueza cultural, esto genera complicidades, esto genera relaciones, esto genera hermandad y esto evita muchos problemas. Si tú conoces al prójimo, si tú entiendes al prójimo, evitas problemas. Digo una cosa obvia, pero fijaros que yo lo que percibo es que todo el mundo ahora está trabajando justo con lo próximo, con el vecino de abajo, con la memoria de su abuela, ¿sabes? No con los grandes temas. Y eso me preocupa un poco. Apostaría por lo contrario yo. Спасибо большое, Карлос. Muchas gracias, Carlos. Chamo, por favor. Sí, bueno, yo creo justamente que Carlos también tiene mucha razón en esto y justamente nos encontramos en un momento en el que hay grandes movimientos globales que justamente disuelven en esas fronteras. Y si hablamos de temas que pueden ser políticos o sociales, pues tenemos justamente el feminismo, que muchas mujeres utilizan como vehículo de su obra, así como el antirracismo, o la ecología o la lucha por los derechos LGTBI. Entonces, esas quizás 4 luchas, que son las que más visibles son, no entienden de fronteras, son globales y son las que hacen que mucha gente en todo el mundo se pueda sentir identificada y que yo creo que sí que para muchos artistas y creadores forman parte de su discurso y hace que se entiendan pues en todas partes. Sí que es verdad, por otro lado, que existe la corriente contraria, ¿no? Como decía Carlos, de mirar mucho más adentro y la proximidad y estos regionalismos que hacen mirar mal al prójimo. Pero soy optimista y creo que también hay corrientes muy interesantes a nivel global que están, a las que se está sumando muchos artistas y mucha gente en general. Entonces, por ahí yo creo que nos podemos entender. Спасибо большое. Антон, Gracias. Antón, ¿qué pasa en Rusia? ¿Qué son las tendencias? ¿Qué le preocupa al pueblo, a la sociedad? Si es una pregunta sobre nosotros, me parece que ahora todo el mundo, sea España, Japón o la Federación de Rusia, todos estamos tratando temas nacionales más estrechos, sobre todo en la Federación de Rusia. Es un estado de muchas naciones, pero tenemos un discurso postcolonial que se desarrolla dentro de nuestro país. Es un tema mucho más estrecho que no sale fuera de nuestras fronteras, pero no me gustaría que llegáramos allá. Siempre nos ha gustado que Moscú haya llegado a ser el centro mundial de cultura. Nos alegraba mucho este hecho y lo que pasa ahora, bueno, es muy difícil decir qué tendencias tenemos dentro del país. Todo está optimizado, todo está distribuido, cada uno hace lo suyo. Pero cada región lo vive por su propia manera y unos temas que son relevantes aquí pueden resultar no relevantes en otra región o en otro país. Hasta dentro de la Federación de Rusia, lo que sí que es relevante para los que viven en el centro de Moscú puede resultar nada relevante en otras repúblicas, en el Cáucaso o en la República de Tatarstan. O sea, es muy difícil discutirlo dentro de un país. Así que, si ya no vivimos en la URSS, no se trata de que tengamos un tema para un lustro, un tema determinado. Cada uno crea y hace lo que quiera y luego ya se verá si se encaja dentro de la agenda. Y es muy agradable que si te interesa el tema del feminismo, lo puedes encontrar. Si te interesa el tema de la discriminación,
vas a encontrarlo. Si quieres ser de derecha, puedes trabajar allí. Si quieres ser de la izquierda, puedes trabajar allá. O puedes trabajar en alguna esfera como la de los robots. Siempre vas a encontrar a algún correligionario. Siempre vas a encontrar a alguien quien tenga los mismos intereses que tú. Estas son las virtudes del mundo del arte contemporáneo, el mundo desarrollado del arte contemporáneo. Y, por ejemplo, si se trata de algún festival como en Barcelona, que o un festival en Moscú, los dos son muy importantes. En Moscú, cuando estábamos preparándonos para la Copa Mundial, estábamos preparando para aceptar a mucha gente. Y España siempre está preparado para ello, como Barcelona. Y nos gustaría seguir adoptando lo mejor de todo el mundo, impregnándonos de los mejores valores del mundo. ¿Y no les parece que la pandemia no les provoca una alarma, mucha preocupación? ¿No pensáis que todo puede cambiar debido a la pandemia? ¿Alguno de vosotros piensa que todo va a arruinarse o lo sobreviviremos? No, el mundo ya ha cambiado muchísimo y yo no estoy de acuerdo. Es otra provocación. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo, a mí como a un autor y como a un provocador, me hace pensar si es posible que seremos testigos de una dictadura nueva, de creación de una dictadura nueva. Y yo no sé cómo va a ser esta dictadura, pero el que es posible, esta dictadura me parece es un hecho ya. En el siglo XX la gente tampoco pensaba que fuera a ser testigo de alguna dictadura, pero yo como un individuo veo muy importante no ser ayudante, asistente de una dictadura nueva. Антон quiso decir algo diferente, ¿no? Мой любимый, у нас потрясающий диалог как раз Россия и Испания. Tenemos un diálogo muy interesante entre Rusia y España. Vamos a recordar la gripe española del siglo XX. ¿Quién lo recuerda? Nadie se acuerda de él. ¿Cuántas personas murieron? Hay varias estimaciones, hasta 100 millones de personas. Nadie puede calcularlo, pero fueron muchísimas las personas. Todos se acuerdan de la revolución del imperio en Rusia, de la Segunda Guerra Mundial, también se acuerdan todos, pero nadie se acuerda de los virus. Y yo creo que dentro de unos cuantos años todos se olvidarán de ello, todo se disolverá. El único factor de la memoria humana es un trauma que vivió esta persona, un trauma grande. Sea un trauma nacional de un pueblo o de un individuo. Pero es que ahora sí que todos somos víctimas, pero no hay un enemigo, no hay culpable. No podemos culpar a China, pero bueno, casi ya hemos culpado a China. Pero para nosotros no es así porque son nuestros amigos y parece que no le hemos culpado y no hay ningún enemigo y por eso todos estos recuerdos desaparecerán en un par de años después de la pandemia y nadie va a recordar estas víctimas. Claro que los parientes van a recordarlos, pero a nivel mundial, universal, como no hay ningún enemigo común, todo esto va a disolverse en la memoria humana. Voy a recordar que es que somos de Rusia y en Rusia tuvimos a Stolypin, quien dijo sobre nuestro país que en Rusia en 5 años puede cambiar todo y en un siglo no cambia nada. Nosotros estamos viviendo en un país donde, por un lado, siempre ocurre y cambia algo, pero es que Antón es un poquito mayor y ya sabe que en realidad no cambia nada.
Bueno, ha sido una ironía por parte de Valery. Sí, he nacido anciano, es verdad. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No estoy de acuerdo. Vamos a confiar en la opinión de la mujer. Tengo una pregunta más. Y ya llegamos, casi llegamos al final. La pregunta es la siguiente. Si el quien hace los encargos son los políticos, actores políticos, ¿cómo el visitante o el espectador puede evitar ser el objeto de esta manipulación? Y los dueños de las galerías sí, saben que las exposiciones con el contexto político son interesantes. Van a los dueños de estas galerías a tomar las obras relacionadas al contexto político. Todo es la política, cualquier tema tiene que ver con la política. ¿Vas a ofender la monarquía? Se trata de la política. ¿O vas a hablar de la separación? ¿Vas a ofender a los políticos o a la iglesia o al pueblo? O sea, cualquier tema va a afectar la política. Por ejemplo, el presidente tiene la inmunidad, otros no la tienen. Bueno, en Garage exponemos algunas obras muy polémicas, muy dudables. Mostramos tanto a Pussy Riot como a otros y nadie tuvo un interés especial en ello. Me parece la pregunta un poquito rara, ¿no? Depende del contexto, depende de si quieres hablar de la provocación o no. Es muy importante el diálogo entre los humanos. Lo que dijo Carlos, tenemos que construir los puentes y no destruirlos. Sí, tenemos que mantener el diálogo. Esta es la tarea de cualquier institución cultural. No intentamos ofenderle a alguien o lanzar un reto. Intentamos provocar una discusión, aunque sea una discusión mental contigo mismo. No provocamos guerras. Queremos que todas las partes, todos los participantes del proceso vengan y encuentren un lugar, un espacio para discusiones donde los acentos están puestos de manera correcta, sin discriminaciones, sin presión, donde cada puede ser escuchado. Muchas gracias, Carlos. ¿También crees que todo está relacionado con la política en el arte contemporáneo? ¿Que todo está politizado o está algo fuera de la política en el arte contemporáneo, Carlos? Fuera de los temas de feminismo, ecología, fuera del tema del zar, Yo creo que del rey. te lo he explicado antes, se lo he dicho al principio en la primera intervención. Yo personalmente huyo del arte politizado al uso. Sin embargo, sí creo que todo está politizado. Y sí creo que debemos aprovechar cualquier escenario y cualquier ágora para hablar de cosas que construyan esos puentes o esas líneas de pensamiento en las que uno cree. Y en cualquier caso, estar abierto a debatir y a preguntarte muchas cosas. Nosotros en la galería, creo que tú lo has vivido alguna vez, a mí no me interesa tanto hacer personalmente, o sea, respeto a lo que haga el resto de la gente, por supuesto, faltaría más, pero a mí personalmente no me interesa hacer las exposiciones con una carga política necesariamente todas, algunas hago, sin duda, pero sí que utilizo las exposiciones para hablar de política. Nosotros, tú sabes que hemos hecho muchas conferencias, muchos encuentros, muchos debates, porque lo que sí que creo es que no puede estar de espaldas a los debates del momento, pero no puede estar de espaldas el sistema, no puede estar de espaldas mi organización, por pequeña que sea, no puedo estar de espaldas yo. No podemos, en un momento como el que vivimos, con las maravillosas posibilidades que hay, pero los tremendos retos y los tremendos riesgos que hay, no podemos simplemente dedicarnos a admirar la belleza, a hablar de los ideales. No, hay que hacer algo más. Entonces, la intervención de
del artista es muy importante, el que quiere hablar de política, pero el que el que no habla de política, habla de otras cosas, sigue dándonos un contexto muy importante en el que poder tratar de temas sociales, políticos. O sea, tú sabes que hemos hablado, pues esto, de inmigración, pero hemos hablado, en la última estuvimos hablando de la distribución de las vacunas en el tercer mundo y el desequilibrio y cómo vamos a no poder fomentar el acabar rápidamente con el COVID. Y este debate, la gente dice, pero ¿cómo lo hacéis en una galería? Y digo, ¿y por qué no? O sea, si la galería es un lugar donde se ha de estar tratando las preocupaciones de hoy, estas son las preocupaciones de hoy que tendrán las consecuencias del mundo que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces yo sí que creo que de alguna forma hay que utilizar cualquier excusa para intentar que cuando tú te acuestes te hayas cuestionado cosas y en la medida de lo posible hayas intentado mejorar un poquito, aunque sea mínimamente, el mundo en el que vives. ¿Sabes? No solo disfrutar del arte. Дорогие участники, спасибо всем. Queridos participantes, muchísimas gracias. Me parece que acabamos de hacer una conclusión muy clara de nuestra discusión de hoy, porque el arte para todos los participantes muy estimados, tan diferentes, que están presentes hoy, el arte resulta ser un hilo de Ariadna que nos va a llevar nos va a salvar y va a llevarle al espectador de hoy de este reino en el que vivimos, va a llevarnos a la luz, por ejemplo, o a un futuro mejor, donde haya no solo robots, perdone Valery, donde también haya nuestros niños, nietos, bisnietos, que tengan sus implantes, que utilicen la laca de pelo, pero que sepan separar la paja del grano y que sepan admirar las obras de Goya, Velázquez y los iconos rusos, al igual que todas las obras que propongan los artistas contemporáneos, que siempre persistan, que siempre haya en el mundo. Así me gustaría resumir nuestro discurso de hoy. Espero, volviendo a lo que acaban de decir Carlos y Antón, que esta alegría de comunicación humana nunca sea sustituida por el Zoom. Espero que el 30 de septiembre nos veamos aquí en Barcelona en nuestros debates finales. Vamos a tocar la madera. Ahora ya parece que la hemos tocado demasiado en este año y medio de la pandemia, esperando que esto ocurra. Y seguimos esperando que podamos vernos en Barcelona, vernos personalmente, discutir temas muy interesantes que seguro que tenéis. Muchas gracias por participar hoy. Podéis ver la grabación de nuestros debates en nuestro canal YouTube y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.